Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que lo estén viendo. Mi nombre es Jacqueline, soy terapeuta y docente del sitio Sanando y Generando Conciencia. El mismo nombre es en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que seguramente a través de ahí entraron a ver esta clase. Esta clase justamente es una clase que organizamos para explicar de forma simple, sencilla, de una forma muy práctica qué es la biodescodificación, cómo funciona, qué beneficios nos trae justamente estos conocimientos en nuestra vida y para qué lo podemos aplicar. La biodescodificación es una disciplina que viene creciendo muchísimo en últimos tiempos. Yo estoy en Argentina e incluso en mi país la biodescodificación se llega a dar como curso de posgrado en al menos dos universidades de nuestro país. Con lo cual quiere decir que es una disciplina que viene creciendo enormemente y que antes se creía que solamente era de ámbito esotérico y ahora vemos que no es tan así. Y en función de esto, una de las cosas que quería compartir es justamente qué mitos también hay en relación a la biodescodificación para que lo primero que entendamos es qué no es. A veces, cuando estamos hablando de abordajes nuevos, se suelen malinterpretar algunos conceptos, a veces escuchamos de oído de alguien lo que es la biodescodificación, para qué sirve, para qué no, ¿sí? Y en función de esto también aparecen mitos y muchos miedos alrededor. Entonces, la biodescodificación, para empezar, no es una disciplina esotérica. Y esto no tiene que ver con desprestigiar a otras disciplinas, pero sino que no es una disciplina que funciona si yo creo en ella y que si no creo no funciona. La biodescodificación funciona porque tiene justamente mucha investigación atrás y muchos aportes científicos que los vemos durante las formaciones, pero que esto quiere decir que no se basa en conocimientos que, como les decía, no tienen ningún tipo de fundamento. No, no es así. Tampoco la biodescodificación interfiere en relación a mis creencias, a mi cultura, a mi religión, ¿sí? Entonces esto no tiene nada que ver con una cuestión de fe, no interfiere absolutamente en ningún tipo de creencia o doctrina que utilice una persona. Entonces vamos a empezar ahora entendiendo qué es puntualmente, para qué se utiliza y, como les decía antes, qué beneficios puede tener. Esta clase justamente la preparamos con la idea de despejar todo tipo de dudas y que sea un conocimiento nuevo, pero fácil de entender y que podamos empezar a ver a partir de ahora los beneficios que le puede aportar este abordaje en mi vida cotidiana. Entonces, bueno, acá compartimos unas imágenes, ¿sí? Que es justamente lo que nos dice acá la primera imagen es para comprender la relación entre la mente, el cuerpo y las emociones en el desarrollo de una enfermedad. Este es el concepto que nosotros usamos como eje central en función a nuestra formación. Ahora, nosotros en biodescodificación, ay, perdón, toqué sin querer y se me pasó la hoja. Biodescodificación o decodificación biológica es exactamente lo mismo. En un principio se le decía decodificación o descodificación biológica y después pensó el término biodescodificación. Se basa en la comprensión del sentido biológico de los síntomas. Se trata de decodificar los síntomas y las emociones producidas al respecto. Es decir, es la comprensión del lenguaje de nuestro cuerpo.
Siempre debemos buscar la coherencia entre el síntoma y el sentido biológico. Para esto vamos a utilizar un ejemplo que vamos a compartir a lo largo justamente de todo este apunte, que es el sentido biológico. Cuando tenemos una alteración en un órgano o en un tejido, tenemos que buscar lo que se le dice el sentido biológico del mismo, el para qué. ¿Para qué me sirve ese síntoma? ¿Para qué se afectó ese órgano? Y vamos a verlo en un ejemplo muy simple. Por ejemplo, la gastritis, ¿sí? Es una afección donde se produce dolor estomacal, pueden haber náuseas, vómitos, incluso puede haber diarreas, hay acidez. Y en realidad, ¿qué es la gastritis? A nivel físico hay un aumento de la producción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Hay más cantidad de ácido. Entonces la gastritis viene a producir más ácido frente a una situación donde, por ejemplo, pude haber comido alguna comida, algún alimento que estaba en mal estado. ¿Sí? Pero si una persona está con gastritis, lo que vamos a ver es el sentido biológico. Y el sentido biológico nos está hablando de que la persona está produciendo más cantidad de ácido clorhídrico para poder degradar eso que justamente no se puede digerir. Y quedémonos con esta frase, no se puede digerir. Estoy frente a algo que es indigerible. Ahora, mi organismo va a reaccionar de la misma forma si lo que es indigerible es justamente un alimento que está en mal estado y no lo puedo digerir. Me comí algo que no es un alimento, ¿sí? Papel, cartón, y no lo puedo digerir. O estoy en una situación que es absolutamente indigerible. Si escuchan algún ruido de fondo, son mis perros, así que no se hagan problemas, pero no se pongan a ladrar en la transmisión, pero bueno, el que vive con perros sabe que estas cosas pasan. Entonces, ¿qué es el sentido biológico? El para qué ese órgano tiene una alteración en su funcionalidad. Pero tenemos que buscar justamente qué hace ese órgano. El estómago digiere. Y una persona que tiene gastritis, estamos hablando, como recién decíamos, que si no comió nada en mal estado, si no se comió, por supuesto, un pedazo de cartón, que igualmente esto es como una forma de ejemplificar, por supuesto que nadie va a comer cartón, ¿sí? Estamos hablando de que la persona vive durante mucho tiempo seguramente situaciones que son indigestas, que son indigeribles, situaciones que no tolera. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para entender por qué. Cuando estamos mirando, ¿sí? Una película de terror, sentimos miedo. Y si mientras miramos la película alguien nos asusta, o de repente se abre una puerta de la nada o escuchamos un ruido, seguramente nos vamos a sobresaltar. Aunque sabemos que estamos mirando una película de terror, ¿sí? Y que ese mismo terror que vemos en la película no va a pasar en mi vida. Pero si alguien viene, me asusta, voy a responder de una forma exagerada. Ahora, cuando vemos una película de amor, un drama, yo siempre uso el ejemplo de Titanic, ¿sí? Que es una película donde hay un drama al final de la película, justamente sabemos que el actor Leonardo DiCaprio no murió, sabemos justamente que es un actor, que hizo un montón de películas más, que está bien, que no le pasó nada. Sin embargo, miramos Titanic y terminamos llorando. Esta parte, ¿sí? Tiene que ver con una parte de mi cerebro que es la parte que reconoce las emociones. A este cerebro se le suele decir cerebro límbico o cerebro emocional.
Entonces podemos decir, me sugestioné por la película y no es tan así. Es que mi cerebro emocional está respondiendo a eso que ve. Y eso que ve lo toma como real. Entonces estoy llorando por Titanic, aunque sé que es un actor, que no murió, que está bien, sin embargo veo la película y lloro. ¿Por qué? Porque mi cerebro emocional es tan grande, hace unos caminitos neuronales tan fuertes que veo Titanic y termino llorando, me identifico y mi cerebro emocional responde. Y acá, vuelvo a cerrar este paréntesis, esto tiene que ver con lo que recién dijimos de comprender esto el para qué. ¿Para qué mi órgano produce más ácido clorhídrico, mi estómago? Para ayudarme a digerir. Porque estoy en situaciones que no tolero y no puedo digerir. Y mi cuerpo no tiene forma de reconocer si eso es verdad. No lo puedo digerir porque me comí, como decía antes, un pedazo de cartón, o no puedo digerir una situación. Mi cerebro va a hacer el mismo caminito para activar las emociones en relación a esa situación que no se puede digerir. Y lo estoy explicando a grandes rasgos porque obviamente que esto en el taller se ve mucho más profundo, esto es una clase fundamentalmente para entender cómo funciona la biodescodificación, para entender este abordaje y justamente para comprender todo lo que nos aporta estos conocimientos en nuestra vida. Por eso debemos pensar, como decíamos antes, en la utilidad del síntoma, el para qué. Debemos buscar la coherencia entre el síntoma y el sentido biológico del mismo. Siempre debemos pensar biológicamente, no desde el pensamiento clásico de la razón y comprendiendo que una misma situación para cada persona puede ser vivido como un conflicto diferente. Esto dependerá de su percepción del mundo, de sus programas, de la forma de responder y de reaccionar ante esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, me salté sin querer una hoja, ahí volví de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas, tres personas, cinco personas pueden estar en la misma situación y las cinco no van a hacer gastritis. A lo mejor una hace gastritis, otra tiene colon irritable, otra tiene dolor de cabeza y otras no tienen nada. ¿Sí? Entonces no quiere decir que el mismo episodio haga exactamente el mismo síntoma para todas las personas. Entonces esto va a tener que ver con cómo yo estoy interpretando eso que está pasando y cómo es mi sentir interno. Y por supuesto que este sentir interno va a tener que ver con mis experiencias, mis aprendizajes, mis creencias, mi forma de percibir el mundo, porque lo que puede ser peligroso para mí, para otra persona no lo es. Y lo que puede ser indigesto para mí, para otra persona tampoco lo es. El objetivo de la biodescodificación es encontrar el sentido biológico de un síntoma o una enfermedad. Para que se llegue a comprender el para qué, su inconsciente está dando justamente esa respuesta biológica, que es producir, en este caso, más ácido clorhídrico. Y no se continúe pensando que la enfermedad es algo externo y que nada tiene que ver conmigo, sino comprender que dentro de ese síntoma hay una información del inconsciente que me quiere decir algo. Esto, que es algo que siempre me gusta compartirlo, nos trae un poquito al acercamiento del paradigma del psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, ¿sí? Y una de sus frases en relación a la enfermedad era, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy, otra vez me volví a pasar la página, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy todo el tiempo en una situación indigerible,
mi cerebro va a decir algo así como, bueno, tenemos que digerirlo a como dé lugar. Y como hay que digerirlo a como dé lugar, para poder digerirlo, vamos a producir más ácido clorhídrico. Porque si todo el tiempo tenemos esta situación indigerible, nos vamos nos vamos a indigestar, ¿sí? Si yo como algo y no lo puedo digerir, me voy a indigestar. Entonces, vamos a digerirlo a como dé lugar. Entonces, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre. La naturaleza, por decirle mi biología, mi sabiduría interior, pero es en un esfuerzo para tratar de ayudarme. Esta frase a veces es muy mal interpretada y se cree que la enfermedad viene a darnos una especie de castigo. Y no es tan así. La enfermedad, el síntoma, la dolencia, desde la mirada de la biodescodificación, es una mirada más amorosa, es una mirada que nos permite entender qué nos pasó previamente, sin juicio, sin culpabilizarnos y sin castigo, entendiendo que si yo todo el tiempo estoy viviendo algo que no soporto, algo que no puedo digerir, mi cuerpo está accionando un mecanismo para ayudarme. ¿Y cuál es la ayuda que trata de darme mi cuerpo? Que justamente lo pueda digerir. Y voy a poder digerirlo más y voy a poder digerirlo mejor si tengo más ácido clorhídrico. Obviamente que si esto se prolonga en el tiempo, y tan funcional no va a ser porque la persona obviamente se va a sentir mal todo el tiempo, pero es una forma de empezar a entender, ¿sí? Que tenemos mucha información para trabajar atrás de ese síntoma o de ese diagnóstico para entender en qué estoy implicada, en qué situación que me generó un estrés emocional, porque hoy en día es muy típico decir, bueno, esta enfermedad es por estrés, esta otra es por estrés, el dolor de cabeza es por estrés, el colon irritable es por el estrés también. Sin embargo, ¿qué es estrés? Es una palabra muy grande. Y si es estrés, ¿por qué yo tengo una enfermedad y otra persona tiene otra? Entonces, esto nos da más información para ser más exactos y entender exactamente qué estaba pasando en la vida de esa persona, en ese momento, en esa situación, para justamente tener esta afección. La biodescodificación conduce a preguntas como, ¿qué es lo que me ha llevado hasta aquí? ¿Para qué mi biología se expresa de esta manera? ¿Sí? Vamos a seguir con un ejemplo similar a lo que estábamos hablando. Dolor de estómago. En este caso, la primera pregunta podría ser, yo empiezo con dolor de estómago. ¿Cuándo sucedió el dolor por primera vez? ¿O cuándo fue que empezó con dolor de estómago? Mediante las respuestas ofrecidas, me podré dar una idea de qué situación provocó el shock en la persona para desatar dicho malestar. Luego, mediante algunas preguntas que inviten a la reflexión, la persona podrá ir expresando sentimientos guardados, sentimientos reprimidos o no reconocidos que pudieran empezar a ser el principio justamente de la comprensión de su malestar. Nuestro cuerpo hace responder según la emoción que estemos viviendo a un órgano o a un tejido determinado que justamente va a tratar de ayudarnos mediante un cambio en su función. Ejemplo, seguimos con lo mismo que veníamos hasta ahora. Me acaban de hacer algo que no tolero, no lo puedo digerir. Ante esta emoción, el cuerpo no sabe si es una simple emoción de respuesta al entorno o si realmente no puedo digerir algo. Quiere decir que es exactamente lo mismo. Esta situación es indigerible o me comí algo
que se me quedó atragantado en el estómago y no hay manera de poder digerirlo. El cerebro solamente va a procesar el dato y nos va a devolver no puedo digerir. Ante el peligro de tener una obstrucción digestiva, por no digerir literalmente algo, porque si yo todo el tiempo estoy en la emoción no puedo digerir, no puedo digerir, no puedo digerir, para mi cerebro es tengo algo incrustado en el estómago, tengo algo que no permite que el estómago funcione bien. ¿Sí? Entonces el cerebro manda la orden a las células del estómago para producir más ácido clorhídrico para garantizar que se pueda digerir justamente lo que está molestando. Por eso lo hago así entre comillas, ¿sí? Porque no hay manera de saber si fue real o si fue simbólico lo que pasó. Si fue de verdad que me atraganté con algo que no puedo digerir o si es una situación. Por eso dice que no puede, ¿sí? Discernir y para garantizar que podamos digerir, porque no hay manera de ver si es algo físico o si es una percepción emocional. Volviendo al ejemplo anterior, lo primero que tendremos será síntoma de acidez. Si este síntoma persiste y se tapa su causa solamente con medicación, puede venir en gastritis, que luego se podrá transformar en úlcera. La finalidad es encontrar la vivencia exacta donde se produjo una determinada enfermedad. ¿Qué vivencia tuvo la persona cuando empezó justamente con la manifestación de ese síntoma? ¿Para qué? Para reconocerla, para expresarla, para darle un nuevo sentido, que es resignificarla. Hacer una nueva interpretación de la situación vivida para ya no seguir repitiendo la misma emoción y la misma respuesta biológica. Esto es desprogramar, darle un nuevo sentido, una nueva significación a eso que pasó. Es algo así como verlo con otros ojos, sentirlo de otra manera, para que ya no me pueda afectar de la misma forma. A eso es justamente lo que se le dice desprogramar. ¿Sí? El programa vendría a ser algo que pasó de esta manera y yo respondo de esta forma. Entonces sería, bueno, cambiemos la percepción, cambiemos el programa para pensar de otra forma, para sentir de otra forma, para percibir de otra forma, y que justamente mi respuesta, que va a ser mi respuesta física, sea más funcional y en definitiva sea para mi bienestar, ¿sí? Me ayuden. El sentido biológico de las enfermedades. Este sentido, que es el para qué, es automático, es inconsciente y está adaptado justamente a la perfección al problema que estamos viviendo. Por eso decíamos que si comí algo en mal estado, puedo tener diarrea, vómitos, pero eso no es el problema, ¿sí? Es la solución. Tener diarreas, tener vómitos me permite ayudarme a sacar eso que era en mal estado. Pero si lo que estoy comiendo todo el tiempo en mal estado, lo feo, lo desagradable, lo que no tolero es un problema, también los malestares van a ser exactamente lo mismo, van a cumplir el mismo rol que en definitiva, como les decía, tiene la intención de poder ayudarme. Entonces, siempre hay que buscar la utilidad del síntoma. Es decir, que debemos buscar la coherencia entre el síntoma, ¿sí? El síntoma, que puede ser un dolor, que puede ser un diagnóstico, ¿sí? Hay que buscar la coherencia entre el síntoma y justamente el sentido biológico, ¿sí? Siempre debemos aprender a pensar biológicamente, porque esta forma de pensar, ¿sí? Nos conecta con esta parte biológica
con esta parte que tiene que ver con las respuestas de nuestro cuerpo. Y para esto no hay que ser médico y no hay que ser biólogo, solamente tenemos que aprender a pensar de otra manera y a entender justamente lo que decíamos en la primera imagen, la relación entre mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Por eso se les dice que esto tiene que ver con entender el lenguaje del cuerpo, ¿sí? Porque acá vemos que si podemos reconocer, si podemos comprender, si podemos reprogramar, que es lo que se le diría decodificar, podemos ponernos en otro lugar mucho más en sintonía con el bienestar. Entonces esta mirada es una mirada más amorosa con nuestro cuerpo, con nuestras afecciones. Es una mirada que nos permite reconciliarnos con lo que nos está pasando, dejar de sentirnos que mi cuerpo me está fallando, que mi cuerpo se debilitó, ¿sí? Y que tengo la mala suerte de que tengo esta alteración en mi cuerpo. Es una mirada mucho más amorosa y es una mirada que, como les decía, nos invita a reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestras emociones. Porque no hay manera de estar en un lugar que no querramos, un lugar que no toleramos, un lugar indigesto o frente a una situación que no puedo digerir, sea cual sea esa situación. No hay manera de que estemos en ese lugar y que mi cuerpo no me lo manifieste. Entonces, así como pasan este ejemplo con esta afección, pasan con muchas otras, con otra tonalidad emocional, ¿sí? Me siento desvalorizado, me siento no reconocido, me siento que no ocupo el lugar que me corresponde, me siento no apto, me siento incomprendido, en este caso era no puedo digerir, no lo tolero. Entonces, esto es una forma de entender esta relación, que es una relación cuerpo-mente-emociones, que no puede ir mi cuerpo por un lado y mis emociones por otro. No hay manera de que se separen, somos un ser íntegro. No hay manera, ¿sí?, de que mi cuerpo esté perfecto, ¿sí?, y mis emociones vayan por otro lado. Si mis emociones son negativas, si estoy frente a un estrés emocional, eso va a tener una manifestación que va a estar estrechamente ligada a lo que pasé previamente. Por eso muchas personas cuando llegan a consulta o cuando llegan a las formaciones de biodescodificación, suelen decir, tengo esto, pero pasé mucho estrés previo. O tuve estas situaciones que pasé que fueron muy difíciles y creo que algo tienen que ver. Como que hay una sospecha, ¿sí?, pero que no la sabemos todavía reconocer del todo. Así que estos conocimientos son para todos, ¿sí? Son conocimientos nuevos, como les decía, en nuestro país, en al menos 2 universidades se está empezando a enseñar, en España también, sé que en algunos países, o en otros países, perdón, de habla hispana también se está empezando a conocer, aunque viene todavía de muy de a poquito. Y justamente por eso quería empezar con lo de los mitos para sacar todas las dudas que puede haber alrededor. Casi estamos finalizando. Dice, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. Todas estas frases son de Carl Gustav Jung, psicólogo, psiquiatra. Hay otra que me gusta mucho que habla de lo mismo. La enfermedad es la expresión que tiene el cuerpo de mostrar lo que la mente no ha llegado a comprender. Y esta que es mi preferida, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Así que un poco acá respondí esto primero que me planteé como objetivo, que es la bioscodificación y cómo funciona. ¿Para quién es? Para todo el mundo. No hay que tener conocimientos previos, solamente hay que estar con ganas de usar todo esto en favor de nuestro beneficio, ¿sí? Lo podemos utilizar
para los que sean terapeutas, los que sean coach, los que sean profesionales de salud, lo pueden usar como un conocimiento más integrativo también, pero es en definitiva un conocimiento para todo el mundo. Obviamente que en la formación se ve muchos temas más, se ven los tipos de conflictos, el sentido biológico de las afecciones, cómo funcionan las fases de la enfermedad, justamente cómo decodificar, que es como la parte más interesante, la diferencia, cuando se acuerdan, vimos el ejemplo hace un ratito de veo la película Titanic y sé que Leonardo DiCaprio no murió, sin embargo veo la película y lloro. Esto pertenecen a espacios diferentes de mi cerebro, uno es la parte racional, el otro es el emocional. Entonces todo esto también lo vemos para entender cómo funciona. Ese ruido de fondo, no sé si lo escuchan, es mi perro que hace como un sonido medio como llamando la atención. Es como un ronroneo casi que hace uno de mis perros, pero bueno, no importa. En el taller se profundiza con todos estos conocimientos, se ven apuntes, se ven libros de profundización, hay grupos de WhatsApp de consultas, así que bueno, el conocimiento es para todo el mundo. Sí, por supuesto, hay personas que lo hacen porque lo quieren como un conocimiento personal, y también hay muchas personas que lo quieren como un conocimiento personal, pero después se animan a poder compartirlos con otros, así que también es perfectamente valedero que lo uses si querés para acompañar a otras personas con este abordaje. Nuestra formación está por empezar a mediados del mes de octubre, ¿sí? Es un taller, perdón, un diplomado. Digo taller porque teníamos el taller y ahora abrimos el diplomado también. El taller era más cortita la duración, este es más largo y se ve más en profundidad todos estos temas que veníamos hablando. La duración es de 9 meses, desde que empieza hasta la finalización. El certificado es del diplomado en biodescodificación. Contamos, justamente hay la posibilidad de obtener aval nacional oficial emitido por la entidad más prestigiosa del país, que es la Cámara Argentina para la Formación Profesional, que cuenta con normas internacionales para la aprobación. La modalidad es en vivo, online, a través de la plataforma Zoom. Se puede participar haciendo las clases en vivo de forma online o también se pueden hacer las clases grabadas, viéndolas a tu ritmo y a tu tiempo. Así que esto es un poquito en la página donde está compartida esta clase. Tenés el botón de WhatsApp si querés comunicarte con nosotros, si querés sumarte al taller. Como les decía, la duración es de 9 meses desde que empiezas hasta que termina. El precio es súper amigable. Hay dos valores para Argentina en pesos argentinos y para personas que están fuera del país es en dólares. Para Argentina el precio es de 8.500 pesos los primeros 5 meses y los últimos 4 meses se va a incrementar un poquito, apenas en 1.000 pesos. Y el precio para las personas que están fuera de Argentina es de $60 que se pueden abonar por tarjeta de débito o crédito a través de la plataforma PayPal. Así que si te querés sumar desde Argentina o te querés sumar desde fuera del país, no tenés más que escribirlos por nuestros canales de consulta, Instagram, Facebook o el botoncito de WhatsApp que está en la página donde está este video. Y bueno, esperen que voy un segundito, voy a dejar de compartir. ¿Por qué hacer esta formación con nosotros? Bueno, para empezar la dicto yo. Como les decía, soy Jacquelina, soy docente de las formaciones de este espacio, soy coach de enfoque gestáltico, soy terapeuta especializada en biodescodificación,
en programación neurolingüística y en hipnosis terapéutica. Soy coach en nutrición también y el año pasado hice un posgrado en microbiota. Hace un tiempo ya vengo estudiando todo lo que es experiencia somática, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo del trauma psicoterapéutico. Así que bueno, esa es mi formación y trato de utilizar todos estos conocimientos para poder aplicarlos y tener conocimientos justamente más actualizados en biodescodificación. Y justamente todos los aportes científicos, ¿sí?, de esta disciplina también se van a ver en el taller. Tenemos cientos de testimonios publicados en nuestras redes, sobre todo en historias destacadas de Instagram. En esta página también hay testimonios, pero en Instagram sobre todo hay cientos de testimonios positivos. Si bien es cierto que nuestro espacio es más actual en relación a nuestros espacios que funcionan hace mucha más cantidad de años, tenemos cientos de testimonios que estamos absolutamente súper contentos y satisfechos de la devolución de nuestros alumnos, porque en el tiempo que llevamos dando estas formaciones, hemos excedido ampliamente la cantidad de testimonios en relación a otros lugares que vienen trabajando en estas formaciones desde hace muchísimos años antes que nosotros. Así que eso un poco también habla de la calidad de la formación que brindamos con los últimos conocimientos y siempre orientados a ayudar a las personas en relación a que recuperen su bienestar. Te invito a que te sumes. La formación es de 9 meses, pero puedes cursar hasta cuando quieras. La primera parte es la más introductoria, después empezamos con la parte de profundización a medida que vamos aprendiendo a hacer biodescodificaciones y ejercicios dentro de las clases. Hacemos ejercicios dentro de las clases justamente con alumnos, con sus problemáticas, para poder ayudarlos. Como les decía, los testimonios hablan de esto, así que estamos súper contentos, súper entusiasmados de la formación que tenemos, del aval que logramos conseguir hace muy poca cantidad de tiempo, que nos llena de orgullo y de felicidad. Y la verdad es que es una formación hermosa. Hay que animarse. Cuando uno quiere cambiar, es ahora. No es mañana ni es pasado. Es ahora tomar las riendas de nuestra vida, de la relación con nuestro cuerpo y de la relación también que tenemos con nuestras emociones para ser personas más sanas y más plenas. Cualquier duda, déjamela por acá. Perdón si hablo muy rápido, pero no me gusta como alargar las clases con un montón de información que no sirve para nada. Me encanta ser concreta, ser puntual y regalar mucha información que nos puede ser de utilidad. Así que perdón si hablo muy rápido. Si algo no entendiste, podés volver a ver la clase las veces que sean necesarias o podés mandarnos una consulta por cualquiera de nuestras redes o por el botón de WhatsApp diciéndonos que querés información de la formación en bio y enseguida te vamos a responder. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, espero que lo disfruten y que lo aprovechen y que esta información les ayude en su beneficio. Gracias y nos vemos dentro de las clases.